el gobierno de la Nación y la ciudad de Buenos Aires, con un Rodríguez Larreta que en cuanto a tema económico yo te puedo decir que dos o tres cosas para esclarecer a la gente. Rodríguez Larreta apareció como el hombre de la ciudad que quieren quebrarla, el hombre que van a dejar a la policía sin seguridad y en manos de los barra brava, con una sobreactuación claramente buscando victimizarse y subirse al podio de la pelea electoral, cosa que el gobierno indudablemente también está prohijando y que habrá que ver cómo sale eso, porque con Macri hicieron eso y perdieron, pero un Rodríguez Larreta con una sobreactuación que no apoyan ni los gobernadores de su propio espacio, el de Jujuy, ni de Corrientes, ni de Mendoza, porque todos se ven afectados por esa plata de más, que recordamos, ya esto lo explicamos, pero que Macri le dio casi 2.30 más de plata en pesos, son a valores no actualizables de la época de Cambiemos, de 87.000 millones de pesos de más. Bueno, toda esa plata, que obviamente afecta a las demás provincias, especialmente a la provincia de Buenos Aires, se las dio por decreto. Ahora se está discutiendo una ley en el Congreso, donde está el aporte de todas las provincias y de todos los diputados y senadores. Bueno, Macri lo hizo por decreto, pasó del histórico 1.40 a 3.75, para que se den una idea. El histórico de Cava, 1.40, para apoyar el tema de la policía en ese momento federal, o la policía, la fuerza de seguridad, 1.40. Macri le dio 3.75. Después por el pacto fiscal, porque el mismo Rogelio Frigerio, por entonces ministro del Interior, reconoce que se había dado de más, porque hubo un grito de las provincias que le estaban sacando recursos, los tenía que poner la Nación, pero le sacaba recursos para ello. Rogelio Frigerio, esto se va a corregir, lo bajó de 3.75 a 3.50, seguía dándole 2.20 más. Bueno, ahora se propuso en esa ley corregir y dar específicamente una partida de 25, vos corregime, Oscar, que solo que está en este tema, aproximadamente unos 24.000 millones de pesos destinados a lo que se calcula que es lo que corresponde a la policía, ni más ni menos. Ahora, Rodríguez Larreta hace tal sobreactuación que elimina las obras para el subte, elimina todo lo que iba a ser de obras importantes en el río, importantes en el espacio público, elimina la basura el fin de semana, recoger la basura el fin de semana, toda una sobreactuación como si fuera que más o menos le sacaban directamente un presupuesto de más de 600.000 millones de pesos, es la ciudad de mayor presupuesto y más rica, y todavía arriba mete un impuesto a todas las tarjetas de crédito que se usen en capital del 1,2% por ingresos brutos, lo que va a impactar en el consumo y en el bolsillo. Espera recaudar 7.000 millones de pesos, ergo 7.000 millones que van a impactar en toda la gente que va a consumir. Y además, con todo lo que va a restringir, le aplica además un impuesto a las LELIQ que, metiéndose en la política general monetaria del Banco Central, algo nunca visto en la historia, afectando la operatoria de política monetaria del Banco Central, le aplica todas las LELIQ de los bancos que tienen domicilio legal en la capital, te imaginás a todos, le aplica una tasa del 7% por lo que las ofertas que haga el Banco Central. Directamente el Banco Central está amenazando con ir a la corte porque esto es un desastre. Bueno, todo eso por el tema de esto de la coparticipación que Macri dio por decreto y demás, plata que demás dio Macri. Bueno, en este sentido, siempre hay alguien, antes de ir a Leandro Santoro, te quiero escuchar, Oscar, a ver qué tenés para complementar de esto, de lo que está pasando en el Congreso, y antes de escuchar a un tipo muy lúcido realmente en estos temas, que es Leandro Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que tengo para decir, porque no le preguntan a María Eugenia Vidal qué sintió ella cuando Macri hizo esta discrecionalidad / no para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo tuvieron que callarla a la gobernadora de Buenos Aires en aquel entonces, cuando ella venía con una provincia que estaba necesitando aportes y reconvertir el aporte de Nación a la provincia de Buenos Aires, cuando ella se entera de que el gobierno de Macri está dando este aporte a el gobierno de Larreta. Está bien, el eje era la policía, sin lugar a dudas, pero también se sabe que se necesitaba uno y se dio dos a la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que se trata de así. Y después, Jorge, hay un error acá de cálculo, porque ese castigo que le quiere dar el propio Larreta
a los bonaerenses o a los de la ciudad de Buenos Aires, a los porteños, va en su contra, porque eso habla de la capacidad que tiene o no él para salvaguardar esto que no le está entrando y no tratar de financiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Así es. Bueno, vamos a escuchar a Leandro Santoro entonces la explicación que daba sobre todo este manejo y este momento de Rodríguez Larreta y su mirada política. Se distorsiona la explicación del por qué se toma la decisión que se toma, se pasa por alto el hecho de que en realidad la verdadera discrecionalidad está en Macri cuando en el año 2016 decide por decreto aumentarle la copa a la ciudad de Buenos Aires. Eso obviamente se soslaya. Se soslaya una dimensión que a mí me parece muy interesante discutir, que es si efectivamente Larreta es o no es un gestor eficiente y si efectivamente Larreta representa o no representa los valores de la institucionalidad. La verdad, a ver, un jefe de gobierno eficiente, ¿qué hace? Si viene el presidente de la Nación y te dice yo te voy a aumentar la copa, lo primero que le tenés que pedir es que te la dé por ley, más si tenés la mayoría en el Congreso, como en ese momento la tenían. No sucedió. Lo segundo, si no sucede, es un error estratégico suponer que esos recursos extraordinarios que te dieron por decreto, los vas a tener siempre. Y si vos esos recursos los imputás a tu presupuesto, obviamente si el día de mañana cambian los factores externos, tu capacidad de gestión y tu plan de gobierno cambia radicalmente. O sea, no pudo prever eso. Tanto es así que aunque parezca menor lo que te voy a decir, para mí es muy importante, la Ciudad de Buenos Aires, después de 13 años de gestión del PRO, no tiene un fondo anticíclico de reserva. ¿Por qué? Porque gobernó con déficit fiscal, endeudándose y fundamentalmente utilizando la mayoría de los recursos públicos en el corto plazo, solamente en lo que se ve. Entonces, al no tener nada de esto, se encuentra frente a un imprevisto, porque el imprevisto es global, es la caída de la recaudación como consecuencia de la pandemia, más obviamente las correcciones que propone el Parlamento argentino, sí. Y no saben qué hacer. En realidad, ¿qué es lo que hacen, Juli? Le terminan transfiriendo el problema fiscal que tienen a la sociedad a través de un impuesto al consumo con las tarjetas. Están tratando de construir un gestor en un líder político y en un posible candidato a presidente. Entonces aprovechan esta situación, por eso la magnificación de todo y todo lo desmedido, digamos, de los discursos de los últimos 2 días por lo menos. Bueno, ahí está la claridad y la lucidez siempre de Leandro Santoro, ¿no?, para definir estos temas. Yo quisiera aprovechar, Oscar, todo este contenido que tiene que ver con lo político, con todo. Vos tenés un relevamiento de una de las más prestigiosas consultoras que hay, Analogías, que la pega y mucho, con Marina Acosta, ¿puede ser? Sí, tal cual, Jorge. Situado este relevamiento en la provincia de Buenos Aires, donde realmente es un país, por la cantidad de gente, por la cantidad de presupuesto, por la cantidad de movilidad que tiene. Bueno, este trabajo de analogía, este trabajo reciente de la consultora de analogía está situado en la provincia de Buenos Aires y aquí su directora de comunicación, Marina Acosta, nos da detalles relevantes sobre ese sondeo hecho exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Los resultados de la última encuesta que hicimos en la provincia de Buenos Aires muestran que las evaluaciones sobre el presidente y el gobernador Axel Kicillof se mantienen con diferenciales positivos importantes, aunque todavía levemente por debajo de los niveles previos a la pandemia. La imagen positiva del presidente en la provincia de Buenos Aires es de 62% y la del gobernador es de 54%. Este muestreo repite el patrón sociodemográfico de apoyo al oficialismo nacional y provincial. Crece entre los encuestados de menor nivel de instrucción, especialmente en la tercera sección electoral. Hicimos también un bloque de preguntas amplio relacionados con el tema vacunas. Ahí encontramos algunos datos significativos. Un 74% de los encuestados manifestó estar informado sobre el control de las autoridades respecto de la efectividad y seguridad de las vacunas. De esos, el 60% manifestó confianza en los controles que realizan los organismos internacionales especializados. Un 80% dijo estar informado sobre la posibilidad de que con la vacuna se inmunice a buena parte de la población. De esos, el 58% confía en que podrá lograrse. Como nosotros venimos advirtiendo, creemos que en el tema vacunas se abre para el Gobierno Nacional un verdadero desafío informativo y de comunicación, fundamentalmente porque hay alrededor de un 20% de encuestados que manifiestan no estar informados sobre el tema.
Como es habitual en este tipo de preguntas, hay un sesgo muy marcado en los sectores de menores nivel de instrucción que tradicionalmente están más desinformados. En ese segmento, la no información sobre este tema alcanza el 30%, con lo cual creemos, insisto, que es imperativo una tarea activa de pedagogía por parte del gobierno sobre este tema. Respecto de las preocupaciones, también en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional, las preocupaciones de tipo económicas, como la inflación y el desempleo, se imponen por sobre las preocupaciones de tipo sanitarias, esto es el temor al contagio de la enfermedad y un temor a un potencial colapso del sistema sanitario. La principal preocupación hoy en la provincia de Buenos Aires es la inflación con el 25% de respuestas. Luego también observamos que hay una demanda, podríamos decir, hacia la oposición. 6 de cada 10 bonaerenses cree que la oposición no está colaborando con el gobernador Kicillof en el contexto de la crisis. Mirá vos, mirá qué dato, 6 de cada, el 60% de la gente en la provincia entiende que no apoyan, no colaboran con Kicillof en el manejo de la crisis, sí, todo un dato, Exacto, y fíjate vos que la imagen o el apoyo de Kicillof es menor, es del 54%, pero prácticamente el 60% está pidiendo que la oposición tenga otro rol, más activo y más a la altura fundamentalmente de la circunstancia, ¿no, Jorge? Sí, muy buenos datos, muy buenos datos. Y el tema inflación, lo que preocupa a la gente, lo que veníamos hablando del principio del programa. Yo pensé, Jorge, que era el COVID, no, pero sigue siendo la inflación, sigue siendo el tema económico en la provincia de Buenos Aires lo que más preocupa. Y escúchame, Oscar, la inflación está 5, 6, 7 puntos arriba de todas las mediciones todos los meses de cualquier índice que tomes, ni hablar del INDEC. La inflación, bueno, mirá, me diste pie para entrar en el tema que yo quería abordar. Vamos a escuchar Alberto Fernández y a Miguel Acevedo, que cerraron esta semana la conferencia industrial que hace décadas se viene haciendo en la Argentina, de la Unión Industrial Argentina, y que tiene algunas cuestiones que parecen madurar, algunos conceptos en la dirigencia empresaria, que abren la expectativa de que se pueda ir avanzando un país mejor, un país menos mezquino, pero algunas cositas quiero señalar. En principio, Alberto Fernández, adelante de todos los grandes industriales de la Argentina, dijo esto. No nos permite más el debate de si la Argentina es un país agropecuario o un país industrial. La Argentina es un país agropecuario y es un país industrial. Y lo que necesitamos es unir esfuerzos, porque cuanto más valor la industria le agregue a lo que el agro genera, mejor nos va a ir.